Buenos días, amigos, o buenas tardes, buenas noches. Siempre hay que pensar que los oyentes y los seguidores de nuestro canal lo hacen a su hora más conveniente. Esa es una de las grandes ventajas de estos tiempos. Tenemos de nuevo aquí al amigo, compañero y colega Antonio Paiva, nos graduamos juntos y Antonio se ha mantenido siempre muy atento, muy activo, muy actualizado. Es una voz muy importante para saber qué está pasando. La pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo se ve en el escenario de transformación o de cambio político que está más o menos cerca en Venezuela, el financiamiento, tanto estatal como privado? Es decir, si hubiese un cambio más o menos rápido, y ojalá que lo haya, ¿cuáles serían las posibilidades de, de que el Estado haga una transición de ese Estado grandote al chiquito y de que el sector privado, por el contrario, haga una transición mucho más ciclópea, diría Domingo Alberto Rangel, de, de un sector privado pequeño a un sector privado por lo menos medio que supla todas las deficiencias que tenemos actualmente? Esa es la pregunta facilita, mi querido amigo. Gracias, Manolo. Déjame darte una noticia. Se acaba de jubilar la querida, estimada y hermosa profesora Alicia Castillo y en consecuencia tú y yo pasamos a ser los profesores de mayor antigüedad en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nada más y nada menos que con 54 años de graduado, a punto de cumplir 55. Me imagino Sí. que en alguna facultad puede haber otro profesor más antiguo, pero nosotros debemos estar en el top 10. En Bueno, el top 10. si hay un bono de antigüedad, te lo agradezco mucho que me lo informe. Ajá, probablemente sean bolívares, o que no te ilusiones mucho. Ok, adelante, Antonio, Bueno, gracias. gracias, Manolo, por tu gentileza. Evidentemente que la economía venezolana desde el siglo pasado y desde que apareció el petróleo ha dependido esencialmente de sus relaciones comerciales con el mundo petrolero y en nuestro caso particular con Estados Unidos. Aquella famosa frase, no sé si fue Pérez Alfonso, bueno, cuando Estados Unidos estornuda, pues a Venezuela le da bronquitis, ¿no? O neumonía. Evidentemente que, o neumonía, evidentemente que la presencia de Chevron es lo que mantiene activa la economía venezolana. Y eso debe continuar porque a pesar de los alardes, los gritos, la vocinglería, tanto unos como otros saben la importancia de ese recurso, de ese producto, de ese bien, y tiran chinitas, piedras, pero en el fondo permanece la relación comercial productiva. Alrededor de 800.000 barriles que debe estar produciendo cerca de eso Chevron es lo que logra mantener la economía venezolana, lo cual es una situación terriblemente precaria porque las necesidades de bienes y servicios del país son mucho mayores. En consecuencia, debería resolverse económicamente con el criterio del financiamiento, de los préstamos, de la inversión del sector privado, pero ese sector está demasiado disminuido en Venezuela. Y con respecto a la pregunta que tú haces, yo creo que para que Venezuela recupere no solo su libertad política y las reglas de juego de cómo distribuirse el poder se aclaren, pero nosotros nos centramos en lo económico, es imprescindible que en una primera fase haya un auxilio multimillonario de los organismos multilaterales que lleven a una transformación para que la economía venezolana vuelva a ser o pueda ser definitivamente competitiva. Gracias a Dios y a los dioses, porque creo que un solo Dios no es suficiente, pues hoy en día la internacionalización,
los avances que se han hecho en inteligencia artificial, que puede ocurrir que una empresa portuguesa, una empresa italiana, una empresa norteamericana, una empresa argentina invierta en Venezuela con una infraestructura de servicios relativamente eficiente y pueda atender el tema de la producción industrial, de la producción manufacturera, agrícola, pesquera, en aquellos productos donde Venezuela sigue teniendo no solo ventajas comparativas, sino ventajas competitivas. En consecuencia, con respecto a tu pregunta, mi respuesta es en dos partes. Una, debe haber un esfuerzo de los organismos multilaterales para esa transformación económica y creo que eso ya existe en el pensamiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los sectores privados, que les interesa un país que tiene energía en abundancia, no solo energía de hidrocarburos, sino energía eólica, energía solar y un concentrado abanico de productos que se pueden construir, elaborar en el país, aquellos que tienen alto contenido energético, 10 rubros que ya hemos hablado en otra ocasión en el campo agrícola y pecuario o pesquero, donde Venezuela sí puede producir con eficiencia y participar con competitividad, con precios realmente atractivos en el mercado internacional. Eso pasa, por supuesto, por un cambio en las reglas de juego en donde se respete la inversión, el capital, que la participación salarial de los trabajadores, que es fundamental en este momento en donde el salario está convertido en una caricatura. Imagínate que tú y yo, después de 50 años dando clases, nuestro salario, puede que se sorprenda todavía a alguien de tu oyente, pero nuestro salario no llega a $40. Es decir, que si trabajamos 20 días, estaríamos ganando alrededor de $4 diarios. Un profesor universitario, imagínate que queda para un funcionario público o para cualquier trabajador textil o de cualquier rama que todavía se produzca en el país, y hay que recuperar la capacidad adquisitiva del salario para que la economía comience a funcionar. Esa es mi respuesta. No te copio, Manuel. Todavía sigo siendo analfabeta tecnológico. Este, Ahora sí. ahora sí puse, fíjate, a pesar de esta dramática situación, el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, el país, se mantiene muy pacíficamente, digamos, eh, en su desenvolvimiento diario, en su vida normal. La, las únicas salidas que encuentra la población es una, irse del país, esos son 9 millones, y otra, coincidencialmente la cifra, eh, quedarse en el país y recibir ayuda de los familiares que se fueron. Esa es quizás la brecha que más se ha cubierto para el consumo privado. Por allí leí hoy que la cifra para las remesas es de 9.000 millones de dólares. Eso y una especie de gran versatilidad de la población para ajustarse y para realizar autoempleo, etcétera, etcétera, mantiene todavía al país en una cierta viabilidad mínima. Pero por otro lado, el Estado no es un Estado transparente, es muy opaca la información y hay información que corre día a día acerca de una economía, vamos a llamarla informal, por decirlo menos. Algunos dicen que es una economía ilegal, en la cual circulan otros medios económicos no legales y generan un cierto ingreso. Esto quizás permite explicar un poco cómo hay una cierta burguesía o boliburguesía estatal y privada que sobrevive y que se mantiene en el círculo de dominación gubernamental, que no de gobierno, porque no hay un gobierno, hay
gobierno extraño. Entonces, en esas condiciones, el plan de María Corina, que a lo mejor tú lo has leído y lo viste, tiene unas ciertas previsiones interesantes. La pregunta que te hago es, en ese horizonte que tú vislumbras, hay un capital humano afuera y adentro, que además se ha integrado bastante a la nueva economía digital. Tenemos muchísimos técnicos y tecnólogos afuera y adentro. Hay plataformas, hay, hay sitios de trabajo en redes, etcétera. Y por otro lado, ¿verdad? Hay en el plan de María Corina una especie de plan de emergencia de 100 días. ¿Cómo, suponiendo que tú fuese parte de ese equipo, cómo verías tú esos primeros 100 días? Porque lo que yo creo que la gente teme más es que un cambio de gobierno ponga peor las cosas. Y yo les digo que imposible que no puedan ser mejores, sobre todo con los equipos que tenemos. Coincido contigo en lo último, es impresionante la capacidad de sobrevivencia que tienen los venezolanos. Sobre la cifra de las remesas, hay una cierta discrepancia porque los cálculos míos están en alrededor de los 6.000 millones. Suponer que son 9.000 millones estaría implicando que cada migrante venezolano esté enviando $1.000. Es, a mi juicio, muy, muy exagerado, porque lo primero que hace la gente es sobrevivir en el país donde va. Luego empieza a ayudar a los familiares que le quedan en Venezuela, a sus padres, a sus hermanas, a los muchachos. Y los cálculos míos están por el orden de los 6.000 millones. En todo caso, es un vector importantísimo para una economía. No llega al nivel que tiene México, el diez por Pero ciento esos de su son, PIB. lo que tú dices son 500 millones de dólares mensuales, ¿no? Así es, ¿no? Que es bastante Entonces, para una población de 20 y pico, no es que es bastante. sí, y ahora que deben empezar a regresar algunos migrantes por las restricciones que se han puesto en algunos países, que va a tener un efecto de demostración, porque lo que está haciendo Estados Unidos después lo va a repetir México, lo va a repetir Centroamérica, lo va a repetir tal vez Colombia y Ecuador, aunque para ellos sea más difícil, porque de alguna manera los venezolanos han ido a resolver un problema de mano de obra en esos países, se han integrado, han hecho un efecto positivo de una migración que tiene vocación para el trabajo y que tiene preparación profesional, y eso lo sentimos pues en nuestros hijos y en los que profesionales egresados de nuestras universidades que han tenido éxitos y triunfos notables en el exterior. Pero en todo caso, la esencia de tu pregunta radicaría en qué capacidad tenga el país para recuperarse en un cambio de escenario de los factores restrictivos políticos e institucionales que en este momento tienen a la economía postrada. Yo allí soy optimista, pues creo que podrá, vía la internacionalización, resolverse los problemas de inversión y de gerencia. Tengo mucha desconfianza en lo que queda del sector privado, que no solo es un sector que ha perdido capacidad tecnológica por la migración de sus recursos humanos, de su mano de obra especializada, de sus gerentes, de sus trabajadores con mayor preparación, sino que además está muy acomodaticio a las políticas gubernamentales, y eso no les hace tener la audacia que debe tener un emprendedor, que debe tener lo que un empresario en España o en los propios Estados Unidos desarrolla, y a la vuelta de pocos años tienes tú un cuadro de ranking de empresas totalmente diferente al que había hace 10 años. Solo con observar las 500 de Fortune te das cuenta de cómo ha cambiado la estructura empresarial en Estados Unidos, leyendo Forbes o leyendo los rankings de las empresas inglesas, británicas, alemanas, españolas. Es decir, la capacidad de innovación del hombre es indetenible, y es lo que ha permitido que una población mundial pueda
tener niveles de satisfacción de sus necesidades importantes. En lo concreto, creo que Venezuela debe desarrollar un plan muy audaz y con mucha novedad para que gente que ya se instaló en otro país, en Estados Unidos, en Europa, pueda de alguna manera participar en la reconstrucción del país. Eso lo facilita, por supuesto, los medios de comunicación, la inteligencia artificial, que tú puedes estar en una reunión de junta directiva en Londres y los demás miembros del directorio están unos en Francia, otros en Caracas, otros en Maracaibo. Eso es una ventaja. Lo otro es la necesidad de identificar en qué inversiones es que puede comenzar la recuperación del país y allí evidentemente que son las que se refieren a los servicios que están muy en declive y en los sectores industriales, agrícolas y manufactureros, turísticos sobre todo, que puedan atraer inversiones importantes al país. Excelente, Antonio. Se nos está acabando el tiempo. Creo que voy a volver a pedirte una entrevista porque quedan muchas cosas en el tintero, como dicen, o aquí en la pantalla flotando, y no voy a seguir con el tema. Te asomo nada más que en lo de mi pregunta hay un optimismo muy fundamentado en lo que llaman activos sumergidos y capital humano. Venezuela hoy en día tiene equivalentemente con Alemania, la Alemania de posguerra, tiene una país casi destruido por una guerra, pero con un gran, digamos, con un gran empuje que está tanto en las miles de empresas que están cerradas o que pueden ser renegociables o recuperables, como en ese capital humano que se integra en una nueva geografía, que como tú bien dices, no tiene que estar en Venezuela y que además puede estar hasta en Colombia y que además, ojo con esto, la, la, el balance migratorio puede invertirse y si Venezuela recupera su democracia, es probable que a muchos colombianos buenos se nos vengan o argentinos o qué sé yo. Para cerrar, me gustaría nada más que me dieras tu opinión sobre, muy corta, sobre cómo ves a Milei en este momento. Bien, con Milady, todos los que creemos en la economía de mercado, es decir, en la economía, porque la otra es fantasía, es la jeringonza esa marxista que no ha resuelto ningún problema en ninguna parte del mundo y los propios países que alguna vez se denominaron socialistas lo han mostrado. Creo que Milei está abriendo un camino en América Latina con mucho más eficiencia que lo que hizo Bolsonaro o de lo que han hecho algunos líderes que han pretendido aperturas económicas. Milei, que tiene un excelente conocimiento de la economía y de las reglas y de las normas que deben existir para que una economía prospere, por supuesto, ha chocado contra una cultura de estatismo, contra una cultura de viveza, de aprovechamiento, de gente que se dice defensora de los trabajadores, pero en el fondo lo que se defiende son sus prebendas. Y en ese camino yo le auguro mucho éxito a Milei porque ha logrado revertir las tendencias macroeconómicas, porque ha reducido la inflación, porque ha mejorado los niveles de inversión, porque la gente está viendo resultados concretos. Quizás él un poco carrito chocón, agresivo en su lenguaje. Yo hubiera preferido algo un poquito más moderado, pero hay también que entender que un país con tantas condiciones económicas como las que tiene Argentina, que yo creo que conjuntamente con Venezuela son países privilegiados por la naturaleza y por Dios de tener tantos recursos materiales y productivos. Eso me recuerda a un gran argentino, el cual me dice amigo, Tomás Eloy Martínez, que decía que al final de la creación Dios descansó en los roques y se dio cuenta que le había puesto demasiadas ventajas y recursos a Venezuela y Argentina, y en su meditación dijo, bueno, yo lo voy a compensar
y puso a los argentinos en Argentina y a los venezolanos en Venezuela, pues. Entonces ya el desastre. Ah, muy bueno. Excelente. Oye, vale, muy grato todo. Un gran Gracias, abrazo, Manolo. gracias por esa evocación de este medio siglo que tenemos conversando. Un gran abrazo y cuídate mucho. Nos vemos pronto. Gracias, igual.